Pues mi nombre es Alexis, voy a presentarles hoy la categoría de alienación en la filosofía de Enrique Dussel. Introducción. Este trabajo comprende tres partes. La primera, los primeros desarrollos del concepto. Segundo, como el desarrollo de un marco categorial dusseliano. Y finalmente, la propuesta de problematización. Primera parte. Marx y Dussel, alienación y enajenación, dos términos equivalentes. Giro epistemológico. Se advierte claramente que la filosofía no es un lenguaje abstracto y divagante, que no se preocupa por la realidad concreta, sino que más bien su función es practicar el pensamiento en el mundo bajo un marco teórico. Y siguiendo la tesis de Marx, saber para conocer, pero para tener presente una praxis. Cuando la praxis, por ser un postulado ético milenario nacido de los juicios de Osiris, base del pensamiento semita, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar de vestir al desnudo. Este es el giro epistémico descolonizador que Dussel aplica desde una interpretación de la obra de Marx. Así, el pensamiento dusseliano está plasmado de una ética como crítica al sistema capitalista. Marx desarrolla su teoría de alienación en una serie de manuscritos redactados por 5 meses a los 25 años desde su exilio en París. Ahí se topa cara a cara con el sujeto social colectivo, el proletariado. En los manuscritos económicos filosóficos llega a la conclusión de que la filosofía necesita un sujeto para llevar a cabo sus sueños de la liberación humana, un proyecto de emancipación con un método, la dialéctica. Marx bosqueja su teoría de la enajenación diciendo que el dinero expresa esta. La enajenación es una mediación, la alienación sucede en tanto lazo social. Si un sujeto es comprado, es enajenado, la alienación queda en el lugar del comprador que cosifica al otro y en el otro que se deja mercantilizar. Dussel recupera aquí el pensamiento de Marx sobre la alienación. En efecto, para Marx, la condición de trabajo en el sistema capitalista es una condición de enajenación. Esta enajenación tiene diferentes niveles. Se entiende primeramente como una alienación con respecto al fruto de su trabajo. El producto creado por el trabajador se opone a esta como ser ajeno, como un poder independiente. El trabajador pierde su dominio sobre los objetos que crea y estos van desenvolviéndose independientemente de él. Así, el trabajador se enfrenta a un mundo de objetos en los cuales no se reconoce. La enajenación se da también dentro de la producción misma. El trabajador no se realiza en su trabajo, su labor no es aplicada y desarrollo libre de sus facultades y al contrario se expresa como malestar. De esta manera, la realización del trabajo es la desrealización del trabajador. ¿Puedo? Siga. El trabajador no se reconoce en el objeto que crea. El trabajo como producción es también actividad alienante. Se convierte solo en un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. La producción es enajenación activa. Así el trabajador produce objetos en los cuales se le va la vida. Esta objetivación del trabajo vivo se transforma en destrucción de este mismo trabajo. Se transforma en trabajo muerto. Recapitulando, un primer momento en Marx es la manifestación alienante de las personas con el fruto de su trabajo. Segundo, el vínculo de las personas y su actividad. La tercera es en donde la naturaleza no se escapa. Marx tiene un pensamiento ecológico, pues para él esta es la casa del ser humano y aún más es el cuerpo orgánico del humano. Aquí parece haber relaciones estrechas con la filosofía de Dussel, que se dice criticado por organicista. Esto es debido a su lectura de Marx como una ética semita al cuerpo con la interacción cotidiana. Con toda razón,
¿Qué sería de este mundo sin abejas? Einstein responde a ello: la aniquilación de la humanidad. La alienación entre Dussel y Marx refiere a la pérdida de la esencia humana. Su cuerpo, su voz, su mirada, sus sentidos se subsumen a cambio. Aquí una errata, el paréntesis va en la coma. A cambio de las cosas brillantes, de una casa blanca o de un contrato como en la política mexicana, cuyas verdadera significación es, como decía Ferenczi, mierda disecada y brillante. Segunda parte: análisis dialéctico y desarrollo de la categoría de alienación. Cito: con un modo particular de goce que embriaga por ser de carácter emocional, para saber algo de goce es menester encarar la pulsión de muerte que engendra lo bello. La majestuosidad de la belleza, cual máscara, distrae del horror que hay debajo de ella. Dicho de otro modo, la belleza es el síntoma que obtura la falta. Sigmund Freud en El malestar en la cultura. Se puede percibir en el día a día, si se es un poco crítico, algo extraño en el aire de las grandes ciudades, una atmósfera contaminada, un sentimiento constante de mal humor que se percibe pero a simple vista se nota en el rostro del otro, mejor decir, en el otro mayúsculo mostrando su rostro, su huella de origen y devenir. Se ven desencantados de la realidad, ya que somos seres que nos alimentamos de ilusiones. Hay que soñar para querer ser y hacer, hay que creer en la mentira de un futuro preconcebido. ¿Por qué las drogas juegan un papel fundamental en ese fenómeno de masas? ¿Qué los fenómenos de suicidio se dan en latitudes primermundistas, en los países más ricos del mundo? Huxley, en su antiutopía de un mundo feliz, llamaba soma a la droga que mantenía a todos evitando el displacer, pues en cualquier momento en donde sobrevenía el miedo, la angustia, el estrés o la infelicidad, se tenía soma. Así, los diferentes métodos de control crean la institución total, una realidad en donde el ordenamiento del tiempo, las conductas, los deseos y los espacios absolutos se encuentran vigilados y controlados. De manera que no solo es la mente, también el cuerpo como referente simbólico, quien pierde su identidad. Su recuperación se daría de forma artificial a modo de prótesis en el lenguaje. El sujeto que habla sin saber de dónde viene ese discurso del que se apropia, se enfrenta a la alienación. Aquí es preciso señalar que no solamente se trata de ignorar. Lo mismo pasa con el resto de las cosas que los sentidos perciben. Los juegos de símbolos son las formas en las que el poder se encuentra anclado y los estratos del saber, la forma en la que la comunicación es centralizada. Como cuando la estructura de la realidad está interpretada a priori, el sujeto corre el riesgo de asumir que las cosas sean así, adjudicándoles un sentido último y sin participar en dicha interpretación, es decir, deja de ser sujeto de enunciación. Cuestión básica para que el sujeto se pregunte cuál es su propia relación con esto o aquello. Por ejemplo, una sociedad como la mexicana puede asumir que el papel de la política y la corrupción van de la mano y es normal. A esto Slavoj Žižek lo llama pasión por lo real. Cuando el sujeto queda prendido de la inmediatez de la novedad y el escándalo, pero jamás indaga más allá, no se compromete con ningún tema, con ninguna persona. Durante la sesión número 5 del seminario de Enrique Dussel, enuncia: Dios se alienó a sí mismo y devino en forma de esclavo, dice Pablo. Marx lo invierte. De forma de esclavo se hizo Dios al dinero. Marx lo toma de Hegel y Hegel de Pablo de Tarso. Si el Dios dinero devino esclavo, también quiere decir que el dinero y la esclavitud son dos formas distintas de alienación, pero con el mismo contenido conceptual, el vacío. De alguna forma, y debido a la naturaleza ontológica de la filosofía, la ausencia de significación y representación en la alienación generan una historia sin historia, como caminando hacia ninguna parte o hablando sin tener nada que decir. Alienación es cuando la exterioridad del otro es negada y es metido al otro como mediación a mi mundo, es decir, es útil, utilizado u cosificado. Alienación es vaciamiento. Entonces, alienación también es soledad, y la soledad es el signo de nuestra época. Desde principios del siglo XX, en la era de la modernidad,
es el individuo solo entre la multitud, entre el mar social del Metro Valderas en hora pico. ¿Cómo expresar la sensación de incomunicación cuando, aunque se tenga una multitud de conversaciones simultáneas en escena, alguien no se ha reunido con los demás, aún estando situado enfrente? Es la soledad indecible, una forma que la globalización entronizó con violencia, novedad y escándalo, haciendo que todo esté disponible todo el tiempo, llevándonos así a las formas de alienación del siglo XXI, todas las formas de requerimiento social que esperan que estemos disponibles para todos todo el tiempo. Curiosamente, esa misma disposición permanente es la negación de una falta en ser, creando la ilusión de la permanencia del sujeto, cosa imposible si no es cosificándolo y fetichizando las mediaciones que me permiten esa negación de la falta en ser. Para el siglo XXI, las nuevas tecnologías vienen como nuevas formas de alienación mental. Las pantallas esparcidas por toda la ciudad ejercen una atracción espectral. Es la historia sin historia que maneja el conocimiento como un cúmulo de información útil para una forma de vida, o bien de distractor de la realidad. ¿Cuál? La del prójimo y su proximidad. Cito, es la negación de la exterioridad y la subsunción como mediación para mi beneficio. La anunciada desaparición del libro y por lo tanto del habla son aquí una evidencia de la devaluación del pensamiento que convierta la experiencia en una imagen, fotografía, video, que se almacenan como información, como datos en un disco duro. Significativo avance en la tecnología el de cosificar al sujeto y cristalizarlo en un instante, el momento de la mirada. La cultura ofrece nuevas oportunidades para alienarse. La otra cara del progreso es la alienación mental, situación donde el hombre se pierde de sí y confunde su ser con los productos de su acción. De modo que el otro es no reconocimiento y olvido de lo que está más allá del ser, es decir, su otredad. De este modo, el sujeto subsume la singularidad del otro para hacer la totalidad de su mundo, tomando ventaja y haciendo útil al sujeto más bien como objeto, objetivizando sus funciones dentro de un sistema totalizador, como por ejemplo la empresa capitalista. El otro es una función específica, con productividad y eficiencia, con habilidades especializadas para ciertas funciones. Por lo tanto, la alienación es la antiética. Y respecto a la ética, ¿cómo discernir entre el bien y el mal? ¿Cuáles son los criterios? Dice Dussel. Unos los han fundamentado en la razón como Aristóteles, otros la voluntad como Kant, otros en la corporalidad y la sensibilidad empírica como Stuart Mill. Unas éticas han sido subjetivistas y relativistas como las de los sofistas, otros han sido objetivistas y universalistas como las de Sócrates y Platón, otras a priori como las de Kant, o dialógicas trascendentales como las de Apel y Habermas, otras liberales como la de Adam Smith y otras comunitarias como la de Taylor. Unas éticas han enfatizado el contenido material de las acciones humanas, el que hace de las acciones morales, otras la forma, la norma. Según la ética de la liberación, la ética es la primera filosofía, cosa que Dussel afirma en su ética de la novena tesis 9.5. La ética es la crítica primera, es el inicio de la filosofía, prima filosofia. Dicha crítica se origina en la víctima, en el oprimido o excluido del sistema, que guarda exterioridad en su dignidad de ser humano. Otro que la definición funcional asignada por el sistema se otrifica. Así la distinción será desde la obra de Dussel la crítica a la moral del sistema por una ética de víctimas del sistema moral que será deconstruido. Posteriormente, el sistema que da legitimidad a esa ética estará subordinado al contexto histórico-social, es decir, el cómo esas comunidades se afirman en su dignidad humana. El sistema de legitimidad es la democracia. Esta se apoya en la validez que a su vez es el modo en que el ser humano se apoya y decide los contenidos de sus actos o de las mediaciones para poder hacer. ¿Cómo afirmo la vida de mi comunidad en primer término y en última instancia la de todo el mundo? ¿Cómo hago, en específico, de toda la humanidad? ¿Cómo hago el acto de proteger y multiplicar la vida? Es la problematización de Dussel
En la problematización de Dussel se señala que la pretensión de bondad debe pasar por aquellos a quienes se quiere afirmar sujetos, aumentar la vida gracias a un consenso logrado comunitariamente por medio de argumentación y la razón y no de violencia. Lo verdadero que emana desde la razón se construye intersubjetivamente. Ahora queda claro por qué la alienación es la antiética desde la óptica de Dussel, por excluir a otro de mi intersubjetividad, subsumirlo y así adquiera ante mi acontecer con el otro un carácter de cosa, una mediación que me permitirá tomar ventaja sobre algo que yo deseo y que me beneficia solo a mí. Es la perversión del acto y la fetichización. Tercera parte. Problematizaciones ulteriores. Subvertir escritural en oposición a la naturaleza ontológica de la filosofía. Oh Sama, que era un dios del sol, con tu luz escrutas la totalidad de los países como si fueran signos uniformes. Un escriba. ¿De qué cultura? Bueno, no importa. El propósito de esta cita es hablar un poco de la primacía que se le da al lenguaje y a la escritura en la vida humana a partir de que ésta aparece. La aporía en la que cae la filosofía al hablar de alienación, se dice que la alienación es la antiética, la filosofía de la negatividad, pero alienarse es necesario en la conformación del aparato psíquico, concepto sociológico y psicoanalítico. Es la proximidad como categoría opuesta, pero inherente a la alienación. Son polos opuestos que interactúan dentro de un sistema simbólico que se produce al instante mismo de la escritura, toda, en donde la escritura es ausencia en oposición a la representación ontológica y a la vez constancia de la insistencia del ser en falta. Es una escritura que no cesa de escribirse. La escritura se escribe repitiéndose, itinerándose. Entonces el signo escrito ocurre en la repetición. El trazo es ya un acto de desdoblamiento. El origen, una repetición, y toda repetición presupone un desdoblamiento. El origen, por tanto, el signo escrito logra su identidad en el mismo acto en que la pierde y por esa pérdida. Lo que le da identidad es lo mismo que al mismo tiempo produce alteridad. La identidad y la alteridad se construyen al mismo tiempo, en el mismo acto en el que se destruyen, es decir, se deconstruyen. Por eso la escritura es ausencia del ser, pues se escribe antes del ser. La única posibilidad es preguntarse sobre la forma en la que se escriben los trazos. Ejemplo, cité, Enrique Dussel enuncia, Dios se alienó a sí mismo y devino en forma de esclavo, dice Pablo. Marx lo invierte, de forma de esclavo se hizo el dinero. Marx lo toma de Hegel y Hegel de Pablo de Tarso. El encadenamiento, abuelo de pájaro, se traza itinerándose. Incluso este mismo es una versión de lo dicho que no cesa de cifrarse. Derrida expresa desde sus primeros escritos, como en la gramatología, la imposibilidad de fijar un límite concreto, material de un texto cualquiera, dilucidar cuál es el comienzo de las ideas de un autor-productor, provoca el encadenamiento a lo intransmisible, que al ser dicho repite una huella que sobreviene en texto y de nuevo escapa al decir, de tal forma que la huella del otro se repite desde el origen, pero se convierte en un momento de su inscripción en no repetición, debido a que es una escritura que no cesa de escribirse. Derrida le asigna a la escritura una identidad originaria, pero una identidad que clausura toda posibilidad de identificación. La iterabilidad es lo que impide que el originario, la escritura, se convierta en un fundamento metafísico. Incluso para la experiencia del ser, la llamada presencia, aquí llamada proximidad. Se podría apostar entonces a una ausencia siempre presente con el otro, ya que a la vez el otro emerge desde su quehacer inconsciente e invade el lenguaje, haciendo una la lengua propia del hablante, que no sabe bien lo que dice. De esto Lacan concluye, el lenguaje está hecho para crear equívocos. Inciso A.
Con la proximidad sucede lo mismo. La alienación no impide que el otro se produzca. La diferencia radica en el reconocimiento, la representación o la identificación del sujeto. Así, la alienación es uno entre los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad. El ser que se aliena y niega la exterioridad del otro para cosificarlo, también se reafirma como individuo negante. Se produce como un sujeto alienándose, es decir, siempre en el gerundio. La cuestión es que su identidad se reafirma a través y por efecto de la alienación. La alteridad, fruto de la proximidad, insiste y resiste al instante alienante, tensión siempre gozosa en tanto se sufre un placer para el que niega, ya que la negación corresponde a un proceso racional, la negación como mecanismo de defensa, ¿a qué? A la pregunta que precede al instante de la mirada, ante la proximidad, por ejemplo, frente al hambriento. La pregunta hace que el sujeto se detenga en lo que observa y retrase la inmediatez de sus pasos. Niega la negación y afirma al negado en un acto de pregunta ética. El otro se antepone y desdobla. Inciso B, la mirada y la alienación. Una metáfora o un movimiento metonímico que se deconstruye, segmenta el pensamiento de la experiencia cotidiana, provocando la distorsión de una realidad supuestamente organizada, perfectible y preconcebida. La mirada de por sí es la forma más inmediata de relacionarnos con el mundo y recopilar información, por ello que una buena porción de esta queda adherida a las inhibiciones yoicas, es decir, a las construcciones imaginarias que el sujeto hace de su realidad. Un presente que funciona como eternidad de movimiento en el instante de una fotografía, como haciendo semejanza para que ese mundo en la mirada subsista o persistamos nosotros en el mundo. La alienación aquí es inevitable. Hay un movimiento de Moebius que subjetiviza y objetiviza al otro desde la mirada. Esto se da intermitentemente con un carácter de transitoriedad. Ese oscuro objeto del deseo, decía Luis Buñuel, en donde saber sobre el propio deseo es lo menos nítido entre el saber ser. Bien. Bien redactado. Y pensado. Una cuestión primera. Justamente Sartre, en El ser y la nada, habla del regard, la mirada. Y justamente desde la mirada es que se plantea el hecho de que constituye al otro inevitablemente como objeto. Y esto es lo que Levinas critica. En la experiencia cara a cara, no, lo ponemos en el medio, no se trata de la mirada, sino de otro tipo de experiencia. ¿Tú has pensado en esa posibilidad? Porque también fue en la quinta reflexión de Husserl que él se preguntó cómo el yo trascendental constituye a esa cosa tan especial llamado otro. Y ahí fue que Levinas comenzó a trabajar el tema. ¿Tú crees que la mirada es lo mismo que el cara a cara? Parece una excelente pregunta. Creo que la cuestión de la mirada va ligada a un sistema, en este caso psíquico, que va unido a otras esferas del quehacer humano. La mirada estaría dominada por lo imaginario, pero también está conectada con otras partes de este sistema que sería el lenguaje, en este caso lo simbólico, y por otro lado lo inefable, que correspondería más a las experiencias del cuerpo. Sin embargo, el sujeto queda en medio de estos tres rubros que Lacan habla lo postula como el nudo borromeo. Entonces el sujeto es una conglomeración de estos tres registros y en el instante de la mirada que lo sitúa como un proceso lógico, da ese orden al pensamiento. La mirada como lo más inmediato, pero que antecede a otros dos procesos que sería la pregunta y la conclusión. Entonces,
La mirada no sería otro tipo de experiencia, sino una parte que está incluida en un sistema, no se separa. No se separa de un acto de conocer al otro en ese misterio que es, en el que se va a producir alteridad y que vas a poder tratar de bordearlo y pronunciar algo acerca de esa persona. Bueno, abierto. Quiero que entremos todos, no algunos. Claro, esto supone conocer a Lacan y a Derrida. Y entonces, Claro, sí es preciso hacer alguna aclaración de los términos con gusto. sí, Lacan dice justamente que el inconsciente es el otro también. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Levinas no diría eso. El otro es más allá que el inconsciente, porque es otro. Y no se constituye, sino que se usa otra terminología para evadir ese lenguaje fenomenológico, la constitución, que supone una intención, una apertura al otro. Entonces lo dejo ser, no lo constituyo. Y me siento interpelado. Claro que el otro habla desde sí. Algo tengo que entender. No es absolutamente otro. Pero tampoco nunca es del todo comprendido. Entonces ahí queda el espacio de la equivocidad permanente. Porque mi mundo no es el mundo del otro. Aunque me acerque, y como diría Gadamer, puede ir sobreponiéndose cada vez más por el conocimiento del otro. Pero siempre hay una exterioridad que es una ausencia. Por de pronto, la descripción que hiciste de lo que pienso estuvo de acuerdo. Ahora, esta segunda parte que problematiza es otro horizonte categorial que se cruza con el anterior y empieza a sacar otro resultado. Eso es lo propio de cruzar horizontes metodológicos. Sí. Por ejemplo, aquí dices, hoja número 2, el trabajador no se reconoce en el objeto que crea. El trabajo como producción es también actividad alienante. Pero digamos que si el sujeto produce un objeto que satisface una necesidad, ¿cómo puede ser entonces la producción alienación? Si el individuo en una comunidad dada es capaz de satisfacer sus necesidades a través del producto de tu trabajo, o he dicho en otros términos, la división social del trabajo no implica cambio privado. ¿Cómo es que entonces la producción, dices tú, que es alienación? Bueno, lo que yo te puedo contestar es que este término, así como he citado al maestro Dussel, se toma de Hegel, pero también hay mucho de Heidegger en esto y creo que desde ahí te podría responder. Heidegger habla de las experiencias inauténticas y yo entiendo que la relación con los objetos, con el quehacer en el mundo, puede ser, por ejemplo, un campesino que ara la tierra. Cuando hay una relación íntima, una experiencia auténtica con su trabajo, el campesino se transforma a sí mismo, pero transforma también al mundo. Entonces hay una interacción de transformación mutua, hay una experiencia auténtica porque los dos están cambiando de alguna manera. La tierra queda arada, el hombre queda cansado, con las manos más ásperas, le cambia el color, etc. Entonces aquí la alienación surgiría en el momento en el que ya no
hay esa relación de querer saber sobre la experiencia, de preguntarse, de detenerse y decir, me gusta lo que hago, ¿para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Y ese tipo de cosas. Ahora, esto también se debe a Hegel. Hegel usa la palabra alienación en dos sentidos. Uno, en una pura filosofía de la cultura. La subjetividad se objetiva. Y esta objetivación es alienación desde un punto de vista positivo. Es decir, el buen carpintero hace una buena mesa y se objetiva, se hace objeto o se aliena. ¿Por qué? Porque su expertise, su conocimiento técnico, ahora es realidad en la cosa. Entonces, en la filosofía de la cultura en Hegel, se habla de que el sujeto se aliena en la cultura, pero en el sentido de que deviene otro, pero que a su vez sirve intersubjetivamente a la comunidad. Marx también lo empieza a usar en ese sentido, pero rápidamente le da una vuelta ética. Ya la alienación no es objetivarse simplemente, sino cuando otro se apropia de su objetivación. Entonces ya la alienación es verdaderamente vender, pero vender no en igualdad, sino que me roban algo, pierdo algo. Y este es el sentido ya de los manuscritos del 44. Es un sentido ético negativo de la palabra alienación, que también lo tenía en Hegel, pero usó mucho aquello de objetivarse como filosofía de la cultura. Este tema hay Aswelt, un autor, me acuerdo en los 60, lo leí y me llamó mucho la atención. Del Entäußerung es de venir fuera de sí. Y eso es producir un bien. Pero otra cosa es que el producido fuera ya se lo apropie otro y yo lo considero una pérdida, porque la pura objetivación de la cultura vuelve al sujeto por el uso. Entonces, Marx dice muy bien, en la producción la subjetividad se objetiva, se aliena, y en el consumo la objetividad se subjetiva. Lo uso como bien de uso y cumplo con la satisfacción. Y ahí no hay alienación ética porque lo que puse fuera volví a incorporarlo. Pero si alguien se apropia de una parte, me objetivé y no lo recuperé, entonces ya es un sentido ético. Y eso es el sentido de Marx. Y de que yo lo uso en la filosofía de liberación. Hay dos sentidos. Pero eso es una cuestión marxiana de Marx. Pero en fin, estamos también trabajando el concepto de alienación. ¿Qué sería la alienación semita? O sea, ¿qué sería la alienación semíticamente para ellos? Eso es justamente el fetichismo, o si tú quieres, la idolatría. Y eso Marx lo toma tal cual y cita el Salmo X en el primer trabajo sobre el fetichismo. Dice, han construido los dioses con sus manos, eso es un salmo. Y después lo adoran, lo que han producido ellos mismos. Eso es el sentido semita. Construir un dios y luego lo adoran, pero si es fruto de tus manos, dice el profeta, pero también dice Marx. Entonces, se alienan porque divinizan algo que hicieron con sus manos, que no es divino. Entonces, en este caso, la objetivación se fetichiza. Y entonces, claro, el acto que yo hago de respeto, de celebración, de todo con ese Dios, pues es falso, no funciona, es alienante, porque pongo el ser humano en aquello
que no es el ser humano que causó aquello. Sería el tema del fetichismo o la idolatría, ¿no? Lo cita Marx. Ese salmo lo cita Marx. Sí, en el artículo del robo de la leña. Entonces él dice, han construido un Dios con sus manos. Bueno, eso es un texto semita. Han construido con sus manos un Dios quien tiene ojos y no ve, tiene lengua, no habla, tiene oídos y no oye. Entonces lo quemaba. El profeta decía, a ver, ¿qué dice? Oh, nada, se quemó. Era ateo de todos los dioses. Entonces los romanos estaban escandalizados de esta gente, que decían que ningún dios romano era Dios, y ni el emperador, que era el dios que unificaba el imperio, era ya de lesa majestad. Entonces se volvía política la cosa. Si yo no acepto ni la divinidad del emperador, soy un subversivo, porque era la única manera mítica de justificar la unidad del imperio. En el panteón están todos los dioses de todos los pueblos, pero el emperador era el dios de todos los dioses, y estaba en el medio la estatua del emperador. Negar que todos eran dioses era dejar el panteón vacío. Y entonces, ateos de todos los dioses romanos era la acusación, o decir, del fetichismo como alienación. Pero en Pablo, cuando dice que no sé, de la forma divina se vació a sí mismo. Entonces ahí ya es lo que tú tomaste, ese vaciamiento. Y eso lo toma Bátimo para, dice, vamos a debilitar el cristianismo. Lo vamos a hacer más humilde. Y entonces usa ekenos, la palabra de Pablo. Digo, no, usted lo que está haciendo es destruyendo lo que ese texto dice. Y nos agarramos ahí durante 2 días en una discusión sobre ese texto de ekenos, Pablo. Pero está atrás de esto, porque Hegel lo toma de Pablo. La doctrina de la alienación, como tú lo ves. Ahora tú ya haces otro tipo de incorporación a un horizonte más lacaniano, derridiano. Yo pienso que, bueno, me pareció interesante tu propuesta de final, pero siguiendo las clases del profesor y leyendo los textos, pienso que aquí hay como una clave en donde podemos tal vez ver que la afirmación o la sugerencia que haces cuando dices en el primer inciso, dices, así la alienación es uno de entre los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad. Y un poco antes, unos párrafos antes dices que la iterabilidad es lo que impide que el originario, la escritura, se convierta en un fundamento metafísico. Incluso para la experiencia del ser, la llamada presencia, aquí llamada proximidad, y pienso que proximidad es diferente a la experiencia del ser, porque como lo maneja Levinas y el profesor, la proximidad es anterior a toda experiencia del ser, o sea, es como el origen originario del ser, ¿no? O sea, no sería una presencia, la alteridad, ¿no? O sea, estaría afuera. Y justamente eso es como, por eso yo pienso que esta sugerencia no se podría sostener desde el aparato categoría de Levinas y del profesor, porque la presencia no puede generar alteridad, ¿no? Sino la alteridad está fuera de la presencia. O así lo entiendo yo. Ok. Sin embargo, la concepción de alienación profundamente va a suponer
la experiencia de la proximidad. Porque yo reconozco al otro como otro, puedo darme cuenta cuando lo transformo en una mediación, que sería la alienación. Si no hay alteridad, no hay tampoco alienación, porque el ser justifica los medios y los seres humanos también son medios dentro de un sistema. Luhmann, por ejemplo, él piensa la totalidad como un sistema y los seres humanos funcionando dentro de un sistema político como funcionales. Ahora, viéndolo como función, hay sistema. Pero él mismo dice, de manera un tanto paradójica, pero los cerebros son en torno del sistema. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy parte del sistema en tanto función, pero mi cerebro cumple muchas otras funciones que solo ser función de este sistema. Y en tanto tal también juega como entorno. De alguna manera, ese entorno empieza a transformarse en la exterioridad. Pero para Luhmann es un entorno cósmico, diría yo, pero no alguien. Entonces, el entorno persona, cosa que tiene mundo y comunidad, es más radical que un mero entorno. Pero sí, ahora, presencia, sí, realmente para Levinas no es lo mismo que proximidad, porque la experiencia del otro no parte solo ni principalmente de la presencia, sino de la experiencia de el otro, que por ejemplo justamente para ti puede ser motivo de una relación afectiva, por ejemplo, que no es cognitiva. Y por eso él va a tomar el eros como posibilidad de descripción de la alteridad sin lenguaje y sin conocimiento, aunque también hay lenguaje, pero no principalmente. Entonces, la presencia suena husserliana. Y esto quiere evitar ese tipo de terminología. Yo lo que te podría decir es que esto no sucede cuando tú pones como algo separado el afuera. Es eso precisamente a lo que le apuesto, que el afuera también subsiste adentro. Sí. Y que es una interacción que sucede así, digamos, en un instante, pero ese instante es eterno, se va dando, digo, en el gerundio, o sea, se produce en el momento. De manera que pues la proximidad, aunque no haya interacción, está creando todos estos fenómenos. No tiene que haber un intercambio de palabras o ni siquiera de miradas, diría yo, que inclusive con que estuvieran ahí las dos personas se podría hablar de eso. Y le apostaría algo más todavía, que todo lo vivo genera eso, no solamente lo humano, por el hecho de ser vivo. Y que hay pues muchas energías interactuando, algunas que no entendemos, otras que podemos explicar. Sí, que se puede conectar un poco con lo que hemos discutido en otros seminarios, ¿no? Que justo la idea de que la exterioridad no está afuera como de la totalidad, ¿no? Sino que es como una trascendentalidad interior a la propia totalidad, ¿no? Y en Marx pienso que es cuando se ve más, tal vez más claramente que en Levinas, ¿no? O sea, que está dentro de, que es la nada de, ¿cómo es esa? La nada plena. No, la nada que, digamos, ajá, exacto, es como la nada creadora del trabajo, ¿no? El trabajo vivo, pues. Sí, y cuanto a la exterioridad de las cosas no humanas, efectivamente los vivientes también juegan una cierta exterioridad, porque vemos que funcionan de suyo y tienen una lógica y de la que dependemos también. Entonces, el respeto a alguien es el supremo respeto, diría yo, pero a lo viviente también hay algo de suyo, en el sentido de su vida. Y lo viviente es lo propiamente de suyo.
lo inorgánico constituye un sistema único que también es de suyo y también causa admiración. Pero lo entendemos más bien como el entorno, como aquello inapresable y no como algo en concreto, otro que yo mismo. Entonces, cuando uno ve un perro, pero hasta un árbol, uno se da cuenta que puede herirlo. Al perro le puede cortar una pata, al árbol le puede cortar una rama, y uno siente que le está desgajando algo, pero esa rama la planto y es posible que salga. Es decir, que la unidad sustantiva de ese viviente es menos unificado que en el caso del perro. Pero lo más unificado es el ser humano, porque tiene a su vez autoconciencia, sustantividad. Por eso que Zubiri tiene toda una filosofía vitalista sumamente interesante. Pero Heidegger mismo muestra que los animales tienen de alguna manera mundo y van decreciendo a medida que van perdiendo capacidad cerebral. Y entonces también tienen una cierta alteridad en tanto tienen mundo. Y entonces hay que tratarlos con respeto. Y esto es lo que los pueblos originarios, al envolver la realidad desde un horizonte mítico, prestan subjetividad mítica y la respetan a los vivientes. En cambio, la cultura moderna seculariza todo, ha también dejado de prestar respeto a la realidad y también a la realidad viviente. Y ahora estamos ante las consecuencias. Tenemos que meter un freno y repensar todo, porque nos moriremos como especie si seguimos destruyendo la vida. Entonces, todo eso ya se une. Cuando hablas en la última parte de tu texto, que es la problematización, en el inciso 1A, el mismo párrafo en el que citaba el compañero, donde dices, la alienación no impide que el otro se produzca. La diferencia radica en el reconocimiento, la representación e identificación del sujeto. Así, la alienación es uno de entre los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad. Me parecía muy interesante ese párrafo, ya que, no sé si estoy en lo correcto, parece que insinúas el hecho de que el otro, o la exterioridad, la alteridad, es de alguna manera también fuente de la alienación. O sea, como podemos ver en Levinas, que el otro produce todo el traumatismo hacia la ética, es decir, que cuestiona, el rostro del otro cuestiona la identidad de la totalidad del yo. No sé si estoy en lo correcto, tú estarías aquí diciendo que no solamente produce esa interpelación, sino que también puede darse la exterioridad a la alienación, es decir, desde que sea uno de los efectos que la aparición o la erupción de la exterioridad produce. No sé si es correcto, si lo estoy leyendo correctamente o si... Porque bueno, se podría problematizar eso ya que es interesante, ¿no? Sí. Relacionaría esto con el origen. Cuando hablo del origen, podríamos situarlo en el origen de una vida cualquiera, un bebé que llega. Si el bebé no es en el mundo, y este recibimiento podría ser darle un nombre, porque es una introducción a la cultura, cómo te llamas, y eso está ligado a dónde naciste, y si tus padres te querían. Eso ya es, en alguna clase también lo dijo el maestro, que es una gran ganancia que tus padres te hayan querido concebir, porque hay mucha gente desnaturalizada. Entonces, el origen partiría desde ese momento en el que te dan la bienvenida a la cultura con un nombre, y en ese momento, esa introducción a la cultura empieza a producir estos efectos, pero lo que yo planteo como antes del origen es que hay algo que se va itinerando precisamente por esa ligación cultural.
Entonces hay un no ser o una alteridad que está antes de, por ejemplo, un lenguaje. Cuando yo digo la lengua en neologismo lacaniano significa una lengua que es nada más tuya y que tú le entiendes y que pueden ser balbuceos, pero tú entiendes porque tiene un significante. El bebé tiene la lengua, no tiene un lenguaje, sino que juega con los sonidos de las cosas que va encontrando en el mundo y de esa manera se va introduciendo, pero todavía no logra concretar lo que sería pues un pensamiento. Eso viene a través de un desarrollo, pero la alteridad estaría en el origen, pero también antes del origen. Y en este caso, tendría que haber también proximidad, si no, no habría alteridad. O sea, si este bebé hubiera nacido en la selva, como aquel libro, el libro de la selva, yo no sé cómo sería algo interesante, cómo se produciría esa alteridad entre los animales y un humano, que nunca ha estado introducido al mundo, no como Robinson Crusoe, que tenía una lengua. Entonces, hay algo que está desde el origen, pero que viene repitiéndose, itinerándose. Y sí, tiene razón, o sea, lo que estás diciendo es precisamente que la proximidad tiene varios efectos y uno de ellos, inevitablemente, es la alienación y la alteridad. Tengo una pregunta. Sí, para agregar algo, sin alteridad no habría alienación en el sentido propio, y justamente porque no lo hay, quizás en el pensamiento moderno de manera explícita, tampoco se entiende la alienación, porque la alienación va a ser negación de alteridad, pero supone alteridad. Y al mismo tiempo, cuando la alteridad es mucho menor, pongamos un perro, hablamos de domesticar. Entonces, no es lo mismo en un circo el payaso y el perro domesticado. Los dos cumplen una función y la gente puede aplaudir quizás más a un perro que hace cosas extraordinarias que al payaso. Pero el perro está domesticado, no está alienado. Y el payaso cumple su función en el circo, puede también estar alienado si no se le paga suficientemente, etcétera, ¿no? Entonces, usamos la palabra educar justamente para tocar el tema de hoy, a alguien que es libre y que puede no aceptar la educación porque tiene alteridad suficiente para decir no. Alguien que tenga muy poca alteridad, pues se lo domestica, se lo puede llevar más fácil a actos necesarios que de paso va a cumplir siempre ya sin problema, pero no se podrá salir de las normas que le han sido, y no decir normas sería mucho, las reglas que se le han impuesto por domesticación. Así que sí, me parece que alteridad y alienación son correlativos. Y por eso que al no conocer uno no se reconoce el otro. El mismo capitalista, al no reconocer al obrero una dignidad igual al empresario, con subterfugios argumentativos, le permite tenerlo a su disposición. No ha sido educado, no tiene tanta capacidad para poder conducir la empresa, tiene menos educación, si es racista es de una raza inferior. Son todas justificaciones de alienación, o es decir, de negar la alteridad. Nunca tuvo un cara a cara honesto y igual. Yo justo en ese mismo párrafo, pues, ¿no? A mí también me hacen como ruido las mismas frases, ¿no? Que están acá. A mí yo sigo como dándole vueltas y tratando de comprender qué estás diciendo, pues, porque no me queda lo suficientemente claro. Justo porque la forma en la que está redactada la frase pareciera que hay una especie, no de correlación entre alienación y alteridad, sino pareciera que se está entendiendo la alienación como alteridad, ¿no? Así, la alienación es uno de entre los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad, ¿no? Y luego dice, el ser que se aliena y niega la exterioridad del otro para crucificarlo,
también se reafirma como individuo negante. Dos cosas, ¿no? Como quizás preguntar, eso sí como, no como aseveración, sino como pregunta, ¿no? Sobre la cuestión de la proximidad, o sea, si la proximidad se está entendiendo, y creo que mi duda está en relación también con lo que el compañero decía, ¿no? Porque si es el hecho de que, bueno, el hecho de que compartimos un espacio y un tiempo y entonces estamos juntos, ¿no? En un sentido como más ontológico, ¿no? El término de proximidad, y entonces el hecho de que compartimos y estamos cerca y compartimos un tiempo o un espacio, ¿no? Permite entonces la alienación, porque si suponemos que hay un ser humano en una isla, pues no va a poder alienarse, o sea, no va a poder alienar a nadie, ¿no? O no va a poder ocupar su alteridad y totalizarla, ¿no? Lo que me parecería que es obvio, ¿no? Sí. O sea, se necesita que haya alguien, además de mí, para que haya un ejercicio de dominación, ¿no? Porque si yo estoy solo en el universo, pues efectivamente no puedo dominar a nadie, ¿no? Pero me parece que el sentido de proximidad entonces tiene también como una cuestión, o sea, una dimensión ética, ¿no? Entonces, a mí me hace ruido pensar que la proximidad es la causa de la dominación, ¿no? Entonces, eso me genera ahí un poco de ruido. Y después, cuando dices el ser que se aliena y niega la exterioridad del otro para crucificarlo, más bien no es el ser que se aliena el que niega la exterioridad del otro. El negar la exterioridad del otro es alienarlo. Es decir, el que está negado es el que se vuelve extraño, es el que se le roba, pues, ¿no? Esa parte, pues, de dignidad o de su persona que tiene, ¿no? Y esto que dices, el que niega la exterioridad del otro, sería más bien el que domina, no el que se aliena, ¿no? Es decir, no es que el empresario se aliene cosificando al obrero, es que el obrero está alienado porque finalmente está trabajando para enriquecer a alguien más y no para reproducir su vida, ¿no? Entonces me parece que ahí, no sé si sea la redacción o si yo no estoy comprendiendo bien, pero creo que hay como esos problemitas, pues, ¿no? O preguntar sobre la cuestión de proximidad, o sea, si es una cuestión meramente ontológica el hecho de que haya cuerpos que estemos juntos, o si tiene una dimensión ética, y por otra, preguntarte pues también, ¿no? ¿Por qué estarías pensando que el que domina también se aliena? Porque también puede ser una postura que tú tengas, ¿no? Y ahí habría que argumentar. Precisamente por ahí va. Pensando, por ejemplo, en lo que dice Pablo Freire en la pedagogía del oprimido, es que tú no puedes ir como liberador a un pueblo y decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que liberar, o decirles qué es lo que es la liberación. Creo que su pedagogía, si la entiendo así bien, es que tienes que involucrarte íntimamente con su lucha y entonces ser parte de esa lucha con, digamos, tus propias herramientas y en esa forma comunitaria de resolver problemas y no llegar como, de nuevo, una exterioridad, un dominante que quiere entrar a esa otra exterioridad y decirles, es que así se hacen las cosas. Aquí lo entiendes bien porque esa es mi apuesta, desde un horizonte diferente que no es meramente ontológico, que es lo que advierto al principio. Hay algo en la subjetividad del negante, o sea, puede afirmar su subjetividad negando al otro, porque él es el dominador, entonces para poder seguir siendo dominador tiene que comportarse de alguna manera. Ese empresario dominador que es un sociópata a final de cuentas, que no le importa que no sé, la gente en Tumbuctú esté sufriendo en sus fábricas, está alienado, pero también aliena a los otros. Para poder estar en esa posición, creo como decía John Lennon, para poder ser como los sujetos que están en la cima hay que aprender a sonreír cuando matas. Entonces hay que aprender a ser como los que son de ese, digamos, de ese estrato social, de esa élite, y se afirman como sujetos elitistas, negando a los demás, si no, no lo serían otra cosa. Tal vez no estarían ni siquiera en ese lugar, no se soportarían. Entonces, pero además estarían diciendo que se están negando a sí mismos. Porque mi pregunta es, o sea, uno entiende desde Marx o desde Dussel que, bueno, el obrero está alienado, que quien está dominado está alienado, pero tú lo que estás diciendo aquí es que el que domina es el alienado, y entonces ahí es otra cosa, y, o sea, yo me estaría negando a dominar al otro, yo estaría negando mi propia persona, mi propia dignidad. Puede ser una apuesta, pues, ¿no? Pero siento que hace falta como más...
Mira, para precisar un poco, decir que la proximidad es causa de la alienación, todo el problema está en la palabra causa. Yo diría que desde el horizonte de la proximidad, la alienación es posible. Es otra cosa completamente distinta. Es decir, se descubre al alienado en tanto se tiene la experiencia de proximidad. Se llama la ética comunitaria. Y lo hice a un grupo muy apocalíptico. Y el Apocalipsis relata en pleno imperio romano comunidades pequeñas que eran capaces de establecer un cara a cara, eran comunidades mesiánicas. Entonces, muchos de ellos eran esclavos, pero en la comunidad eran iguales. Y luego tenían que volver a cumplir como esclavos funciones. Esa comunidad era una experiencia de proximidad ética cara a cara que les permitía descubrir cuando cumplían en otro horizonte del imperio funciones institucionales alienadas. Y desde el horizonte de esta experiencia de hermandad podían criticar el ser tratado como esclavo, que es cosidad. Entonces, la proximidad no es la causa de la alienación, es el horizonte de interpretar la profundidad de la alienación. Si no tengo una experiencia de proximidad, entonces yo soy esclavo y como es por naturaleza, ni me descubro esclavo, o sí que no tengo ni el concepto de alienación. El concepto de alienación aparece como negación de proximidad, primero. Y luego habrá que ver cómo se le llama el tipo de negatividad ética que tiene el dominador. No me gustaría usar la misma palabra. Me acuerdo en una discusión en Chiapas, cuando el pueblo de Venezuela negó el primer plebiscito que lanzó Chávez. La gente dijo no. Estaba una cantidad de cosas juntas. Entonces yo me animé a decir un poco, bueno, el pueblo a veces no está a la altura de los requerimientos históricos. ¡Ay! ¿Para qué lo habré dicho? Se me lanzaron todos los sabios. Me dijeron, ¿cómo ahora Dussel va a dar clases al pueblo? Uy, fue bravo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quise decir? El pueblo también sufre un tipo, pero ya no puedo usar la palabra alienación en este caso, diría confusión, propiciada por los medios de comunicación. Pero no puedo tan fácil usar la palabra alienación para el pueblo, primero. Y tampoco para el empresario. Yo creo que tenemos que inventar otra palabra. La insensibilidad ética que tiene el empresario es fruto de una educación, de una cultura, de clase. Entonces, ciertamente no está viendo la realidad, está fetichizada, está alienado. No me parece que no sería bueno usar la misma palabra. Hay que decir más bien, como dominador, el ser se le impone como el fundamento y desde el ser, que todavía tiene consenso, por lo menos entre los que ejercen el poder, él justifica a esta persona como mediación para el proyecto del ser y el otro está alienado, pero él no se descubre como alienado. En el momento que se descubre como fetichista, entonces tiene que empezar a cambiar su conducta y ver las cosas de otra manera. Yo diría más bien, eso es justamente el fetichismo. Pero, en fin, hay que ver la terminología que se quiera usar. Sí. Creo que es muy claro cómo responde el maestro Dussel. Estoy de acuerdo. Nada más aquí una precisión que es un poquito por ahí la confusión. Hay una división entre sujeto e individuo. El ser que se aliena, y podría ser mejor dicho, aquel que como dominador niega la exterioridad. Pero cuando yo digo individuo, me refiero al indiviso. Eso obviamente es imposible en el ser humano, a uno que no necesita a otro. Entonces, el término de individuo viene precisamente con ese tipo de
de manifestaciones, en donde el capitalismo separa el uno del otro y en donde no se necesitan relacionar ni preocuparse. Ese sería el indiviso. Después. Dos cuestiones. Una, con esto de las categorías y con la estrategia, ¿no? Para nombrar, digamos, para utilizar las categorías solo analíticamente y cuando las categorías tienen una implicación política, como la cuestión de Chiapas, ¿no? Podría ser que la proximidad es condición de la alienación, o sea, sin proximidad no hay alienación posible, pero la subsunción es la condición de realización de la alienación, de la proximidad, cuando se le incorpora como lo mismo, ¿no? Bueno, en ese sentido, la vez pasada, la sesión pasada, me quedé con una duda sobre esta tendencia de la totalidad, a totalizar toda exterioridad y a incluirla, y que el profesor dijo que incluso un proyecto liberador, futuro, también sería una totalidad que no logra colmar la otredad de a los nuevos, a quienes van a ser incluidos, ¿no? Digamos más críticamente y más plenamente. Pero esto lo pregunto por eso estuve pensando desde esa sesión. Por ejemplo, los críticos no liberales de Hobbes le critican a Hobbes que el soberano tiene su límite último en los individuos, ahí donde empieza la libertad de conciencia. O sea, es el único rincón intocado, digamos. Si habláramos en clave de filosofía de la liberación, sería la única dimensión de la otredad de los ciudadanos donde esa totalidad, que es el Leviatán, no puede funcionar. Ahora, pero pensando en una totalidad distinta, emancipadora, simétrica, en fin, habría siempre, igual sería, para no considerar, como los críticos de Hobbes, que es, por ejemplo, la libertad de conciencia, ¿no? Los críticos, pero no críticos liberales. Los liberales le agradecen a Hobbes haber aclarado que por lo menos ahí no llega el soberano. Y de ahí el liberalismo abrió otras libertades y otras puertas donde la totalidad tampoco los totaliza. En un proyecto futuro, emancipador, liberador, podría prescribirse, sí, quiero decirlo, podría prescribirse en la filosofía de la liberación un horizonte donde ese otro permanecería infinitamente en la exterioridad, y si fuera perfectible ese proyecto, esa nueva totalidad, con otra totalidad, también habría una dimensión del otro que jamás podría ser totalizada, y si sí, ¿cuál sería? Porque, por ejemplo, para el liberalismo es la propiedad, la libertad de expresión y de conciencia, y si acaso la vida, el mundo, ¿no? Pero en un proyecto distinto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la relación permanente entre esa exterioridad y nuevas totalidades críticas e inclusivas? El problema está en que la proximidad empírica se descubre en las historias y aparecen los rostros del otro históricamente. Y entonces pensar que hubiera un sistema en que dejara realmente ser a los otros, primero lo dejaría ser, pero no habiéndole organizado un sistema. ¿Qué sentido tendría una pura exterioridad al cual se revela e interpela como otro, pero no le haga un sistema que le cumpla sus necesidades? Toda exterioridad pide la respuesta nuevo sistema, pero el nuevo sistema, por definición, no puede ser perfecto, está más allá de la condición humana. Quiere decir que inevitablemente al mejor sistema que hemos hecho con respecto al anterior, le aparecerán nuevos insospechados. Uno diría, ¿y qué otro nuevo rostro puede surgir? Que ya tenemos la liberación de la mujer y de la raza y de todo. ¿Qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, el no informado cibernéticamente, el ignorante de los medios, que como no conoce bien no puede defenderse, y los que conocen más lo envuelven. Es decir, la nueva dominación puede no ser económica, conocimiento, por decir algo. Y no podemos preverla porque no hemos llegado al momento. No es una distinción entre lo empírico, ¿no? Porque la práctica siempre sale. Pero me estaba pensando yo como lo prescriptivo,
desde la filosofía. Claro, me acuerdo un compañero que hizo la tesis sobre el derecho a la revolución. Y él dice, podemos pensar un sistema que tenga instituciones que cuando empieza a fetichizarse se desfetichice. Pongamos un Suprema Corte de Justicia que diga esto no es constitucional, hay que cambiar la Constitución. No, que se pregunte si eso es constitucional. No, esto no es constitucional, hay que cambiar la Constitución. Eso entonces permitiría que no un día digamos hay que cambiar la Constitución porque no sirve para nada. Lo habríamos hecho parcialmente. Pero aún eso no funciona, porque toda la Constitución está construida sobre una cierta concepción que en algún momento puede ser puesta en cuestión. Entonces, la pretensión nunca es la verdad. Es un acto de honestidad, por una parte, y de algo que no se usa, pero lo quiero usar ahora, de humildad. Y cuando uno es humilde, dice, me puedo equivocar, más me es inevitable que me comunique. Así que si alguno me dice algo, no voy a decir, no, a ver, explícame en qué lo corregimos. Y eso es un método político, pero también un método científico. Estar pensando que lo mío es falsable y siempre estar atento a la falsación fundada que se haga. Y estoy abierto así y abrimos camino, ¿no? El tema es de fondo, porque entra un cierto desánimo. Cuando no se sabe ver bien, yo me acuerdo, lo he dicho y lo voy a repetir, en el movimiento Sin Tierra de Brasil, ahí en el movimiento de líderes, entonces un joven se levantó y me dice, bueno maestro, pero si usted dice que no hay ningún sistema perfecto, entonces ¿para qué voy a yo luchar? Yo dejo todo esto y me pongo a vender autos y a enriquecer. ¿Para qué me importa? Si voy a hacer un sistema, quiero hacer la solución. Y digo, lo siento, no puedo proponerte y engañarte, decir, vamos a luchar por un sistema irreversible donde el bien va a ser necesario. No puede haber malos en un sistema perfecto. Si no puede haber malos, no hay más libertad. Entonces ese ser humano ya no es más humano, es una hormiga. Ahí no hay errores. Pero entonces es lo de Leibniz, ¿no? Decía, ¿cómo puede haber Dios si hay mal? Puedo invertir el argumento. Puedo decir, ¿por qué hay Dios? Puede haber mal. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan tremendo que es como otro Dios y puede cometer el mal. Si no pudiera cometer el mal, solo cometería el bien. Y si solo puede cometer el bien, no sería libre. Entonces sería menos que lo que somos. El que haya mal es superior a que solo haya bien. Y si hay solo bien, no hay más bien. ¿Por qué la sociedad perfecta de las hormigas o de las abejas, en donde son perfectas, pero no hay bien ni mal, porque lo hacen por naturaleza? Entonces, hay que arriesgarse a que seamos libres. Y entonces es inevitable que haya mal. Pacha, qué problema. Bueno, si alguno me soluciona la aporía, le hago un monumento, pero no lo veo cómo se pueda solucionar. No hay solución. Es que somos demasiado grandes para ser malos. Pero ahora el mal se te puede decir, tú lo hiciste. Claro, un psicoanalista dirá, bueno, no, pero está muy condicionado, un determinista dirá que tampoco hay libertad, y bueno, entonces volvemos a discutir todo, pero en fin, se hace largo. Hay un compañero del fondo que pidió, pero primero tú, ¿por qué? Un poco de debilidad, porque no entendí tanto cómo se fue, bueno, cómo pasó de vida tan rápido. Porque yo entiendo que él siempre trata de que caiga en la metafísica de la presencia, ¿no? Entonces por eso propone esta categoría de huella y de ciudadanos, ¿no? Que refiere justo a la integralidad del signo lingüístico. ¿Qué significa? Que no se vaya a identificar ser con signo. Y esto así le corresponde este cuestionamiento que ya tenía Heidegger en torno a la pregunta por el ser. Entonces, Derrida hace una lectura de Freud y de Lacan, en donde dice, si bien encontraron el inconsciente, su error es que caen en una metafísica de la presencia
porque es inconsciente, tiene una estructura y en el caso de Lacan es el falo. Entonces, yo tengo una duda con respecto a esta lectura de Levinas, porque creo que Derrida podría aventurar que el hablar del otro como otro metafísico, sería también un tipo de metafísica de la presencia. No sé si soy clara con la pregunta. Entonces yo querría saber qué piensan sobre esto, cómo defender o cómo salir de eso que ya remarcó Derrida, porque por eso utilizó la noción de trabajo, porque a mí me pega un poco de negatividad, que no es, digamos, que nunca debe de caer en el terreno de ser. Siempre el signo refiere a otro signo, ¿no? Y entonces yo digo cómo articular la otra. Pero justamente Levinas intenta describir una metafísica no de la presencia y no cognitiva, sino otro tipo de metafísica. El que ha trabajado esto enorme, y hicimos un seminario hace muchos años sobre la caída del ojo en Martin Jay, un libraco de 800 páginas, donde muestra en el pensamiento francés desde los 30, está Merleau-Ponty, están todos, en que el ojo es criticado. El que tenga ojo para ver que vea es criticado. Y lo otro es, el que tenga oído para oír que oiga. Por eso Levinas juega con la metáfora de la palabra y no de la presencia. Entonces, cuando alguien me dice algo, ya no es presencia solo, sino que es distinto. Pero más, hace una fenomenología del gusto. Dice, cuando yo me meto un pedazo de pan en mi boca para comerlo, lo gusto. Dice, no hay ninguna representación, no hay presencia. No estoy yo pensando el pan. Lo siento y lo siento apetitoso porque las glándulas disuelven un poco, gracias a su líquido, la sustancia del pan y esa sustancia la siento emotivamente como nutriente y sin representación. Y empieza a hacer todo un análisis. Y entonces de ahí saca lo siguiente. Cuando yo doy el pan a otro, no es que yo conozca lo que es el pan y le entrego a otro algo conocido. No, el pan es algo querido y que cuando le entrego al otro el pan, pero quedándome con el hambre, le entrego algo que sufro. Y es evitar la presencia. Y el libro entero de Martin Jay es genial. Martin Jay toma un temita y empieza a sacar una bibliografía gigantesca. Ese texto lo trabajamos en un seminario hace años al que participó Pedro Enrique García Ruiz. Y debo decir que ese libro le sirvió para meterse y hacer todo lo que ha hecho hasta hoy, porque está muy interesante. Entonces, Levinas intentó lo de Heidegger, porque también Heidegger quería la física que superara el ser. Y entonces dijo, es la poética. Y dijo muchas y nunca pudo. Levinas toma esa intención a partir de Husserl y dice, es posible. Es a través del otro y no del mero mundo, y no de la presencia, sino de, pero tampoco le puedo llamar rápido, afectividad. Pero sí, es el sentir y el gustar, no representativo, y por eso también el eros, la relación varón-mujer, es metafísica porque se habla al otro, pero sin representación, sino en el goce. Y hay que ver, es una belleza su descripción erótica, machista todavía, pero se aproxima. Digo machista porque cuando una vez expuse en un grupo de matrimonios que expuse el tema, las mujeres que ya estaban atentas me dijo, si eso es machista. Uy, me di cuenta, leí, y sí. Cuando Levinas dice, lo femenino tiene la capacidad de crear el hogar. ¿Y por qué no lo masculino? Entonces, le atribuye un poco a lo femenino cualidades históricas de la feminidad, y es justamente lo que se critica, ¿no?
pero por otra parte tiene una metodología muy interesante. Pienso que es una muy buena pregunta lo que tú haces porque creo que refleja un poco la imposibilidad de poder categorizar todo o poderlo teorizar todo. Y en este caso, el ser se resiste porque nacemos como seres en falta. Esa es parte de lo que sostienen estos pensadores. Si emergemos como un ser en falta, siempre hay algo como un fantasma que nos acompaña toda la vida. Y es precisamente eso que Derrida habla como que recupera un poco de Heidegger del ser para la muerte. Hay una constancia en nuestra desaparición en la interacción con el otro, pero aquí lo señala muy claramente en la escritura. En la escritura surge esa desaparición del ser, pero que quiere insistir en estar aquí en el mundo. Entonces yo voy a desaparecer, pero mi obra va a quedar. Y eso va a ser, digamos, la última negación a la muerte, en todo caso. El decir, voy a insistir en esta vida produciendo algo que podría ser la manera más elevada de manifestarse en el mundo, expresiones que tiene que ver mucho con la corporeidad, con los sentimientos, con cosas que son difíciles de explicar y de expresar. Me hiciste recordar un poco un amigo poeta que se suicidó el año pasado y hablaba mucho de la cercanía que teníamos con la muerte. Creo que llegó a su obra máxima planeando su suicidio, liberándose de cosas que él ya no soportaba de la vida. Pero eso no significa que no quisiera vivir, sino que quería dejar plasmada una obra. Y en ese caso, además de poesía, fue este acto, digamos, sublime para sí mismo de muerte. Bueno, hay otras intervenciones. Bueno, ya oí todo lo demás, creo que sí estoy entendiendo. A mí me suena que a lo mejor que en una cuestión de procedimiento, no sé hasta dónde será cierto esto, cuando dices en la última parte, precisamente la última hoja, dices la alineación es uno entre los efectos de la proximidad. A mí me suena porque de entrada, cuando hablamos de la categoría de proximidad, se habla de una distinción entre proxemia, ¿no? Que es un aproximarse a algo, y la proximidad en realidad es un con alguien, ¿no? No es un algo, sino es un alguien, un otro, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta dónde es posible? Lo que quiero dar a entender es que de pronto nos estamos aproximando o entendiendo los textos, o tu mirada, entiendo que todo tu texto tiene que ver con la fenomenología, y está bien, o sea, pues, qué buen análisis haces, pero no, una cosa es la fenomenología cuando aparece el otro como objeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? A que de pronto sea una epifanía el otro, o sea, que ya no aparezca como fenómeno, y como fenomenología lo puedo categorizar, lo que tú quieras, fenomenológicamente hablando. Pero cuando hablamos de epifanía, otra manera de acercarse al otro, que el otro ya no es un fenómeno. Más en la medida en la mirada de Levinas es un absolutamente otro, por decirlo de alguna manera, y que ya no es un objeto de conocimiento. Entonces, en ese sentido, cuando ese primer momento, el momento originario, digamos, del otro, una cosa es verlo como fenómeno y analizarlo como tal, y otra cosa es verlo como epifanía, que es otra cosa diferente epistemológicamente hablando, incluso ontológicamente acercándose al mundo, es otra, y si quieres otra ontología, aunque no queremos utilizar esa palabra, es otra manera de acercarse, es otra manera de entenderlo. Entiendo tu análisis, pero de pronto siento que de pronto ahí, en la manera la manera originaria, es distinto. Y esto lo digo también por el hecho originario, cuando tú dices, cuando el niño nace, ¿no? Ya se le está en algún momento, ¿cómo decimos? Nombrando, ¿no? Pero cuando se está en el vientre de la madre, es posible la alienación. Por ejemplo, cuando la madre está en sensaciones, yo estoy diciendo algo de la madre que yo me soy mujer, ¿no?
O sea, yo no sé cómo funciona eso, ¿no? Sí, no sé cómo funciona, pero digamos, es un lenguaje de sensaciones y emociones y que incluso de sonidos exteriores y que el sujeto aún no nace. Incluso se está formando de estar escuchando y no de estar viendo, de no estarlo haciendo imagen, sino que se está formando de sonidos y el niño, por ejemplo, el que está creciendo, se está alimentando del mundo y no necesariamente está alienando a lo que está fuera de él. Pienso. No sé si esto ayuda. Mira, para aclarar un poco, sí, el Levinas habla de epifanía, pero es otra fenomenología distinta. Pero no significa que esté exenta de conocimiento. Pero el conocimiento viene en un momento de madurez de la experiencia, no inicial. Porque es justamente el tema de la revelación del otro y no la mera manifestación de la cosa. Entonces, el tema de la revelación quiere anteponerse al tema de la manifestación fenomenológica. Pero a su vez quiero volver a los temas que hemos tratado sobre este asunto, sobre la epifanía. Se me está aclarando el tema de la filosofía de nuestros pueblos originarios. Gracias a la tesis ahí de Gabriel, lo he leído y estamos trabajando. He entendido, y creo que es una solución, que el mundo de los pueblos originarios tienen como horizonte de su mundo, como la comprensión del ser, una comprensión mítica. El mundo moderno tiene una comprensión empírica del mundo y además también mítica, la literatura, el arte, ¿no? Y Weber decía que el mundo se ha desencantado, ha perdido los mitos y se ha vuelto empiricista. El mundo maya, por ejemplo, o azteca, tiene conocimientos empíricos, astronómicos, extraordinarios, 365 días, matemático, todo. Pero ese mundo empírico, o ese horizonte empírico, está interpretado desde un horizonte mítico. Ahí es donde está la cosa. Entonces decía Juan José, lo que pasa es que el pensamiento mítico subjetiva las piedras, las plantas, el sol, y lo hace hablar, porque el último horizonte es mítico. Y el ser humano lo crea como el poeta crea una novela y yo la leo y la empiezo a vivir y hasta la puedo tomar como proyecto de vida lo que me poeta. O es decir, el ser humano tiene la capacidad mitopoética, decía Aristóteles, que me da sentido a mi vida y cambia mi vida. O es decir, el modo como yo trabajo, el modo como yo como, el modo como todo. Entonces, el horizonte mítico del mundo originario engloba a las empíricas. El mundo moderno independiza lo empírico de lo mítico, que a su vez, puede ser con el mito del progreso el horizonte de la propia ciencia. Pero entonces ahí ya empecé a entender el tema. En el horizonte mítico, una experiencia empírica puede leerse desde el mito. Y yo le concedo entonces a la planta palabra y empiezo a hablar con ella. Y le digo, hola. El otro día mi señora tenía una flor hermosa y le decía, pero no me digas que no está hermosa. Y entonces va y la acaricia a la rosa, ¿no? No es una rosa, es una flor mucho más grande. Y le habla. Le digo, claro, si es un ser vivo, lo puede hacer y lo está haciendo. Más dicen algunos que hay que hablarle a las plantas para que crezcan. Pero en un sentido empírico, porque si le hablo, le presto atención y veo si está arrugadita, le pongo más agua, o si tiene demasiado agua, le pongo menos. O es decir, cuando hablo, muestro la atención que le tengo y crece mejor. Pero eso con respecto a este asunto, ¿no? Epifanía es conocimiento, pero es también revelación del otro. Y entonces tenemos que trabajarlo con el mundo mítico. Pero este tema,
había un compañero allá que como ya no le dimos la palabra, sí, ya creí que se había ido. No, creo que ya tiene como varias participaciones, pero quiero una compañera de la acerca de si el dominador... ¿Puedes hablar más fuerte? Acerca de si el dominador en el sistema también se encontraba alienado o no. Justamente al respecto, conviene recordar dos cosas. Primero, la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. No solo está alienado el siervo, no solo está alienado el siervo, sino también el señor. Porque todo el sistema cultural surge a partir de la dominación. De tal suerte que él se aleja de sí mismo en el momento en el que está sometiendo al otro. Por lo tanto, la hipótesis del compañero no está precisamente errónea, yo creo que está muy discutible con Hegel. Pero también con Marx, en la contribución a la crítica de la economía política, Marx sostiene que el burgués también se encuentra dominado por el sistema, que solamente dominado. la valorización del valor. Por lo tanto, en lugar del que domina también se encuentra alienado, porque él no obedece su propia libertad, sino un sistema impersonal por medio del cual él se convierte en un fin para que el valor se valorice. El hecho de que uno tome la perspectiva del dominado a la hora de hacer un análisis ideológico no significa que descarte de suyo la alienación de la otra parte, porque el sistema se fortalece y se hechiza. Entonces genera una ideología que es una segunda naturaleza, pero es un propio manera. De tal suerte que se vive a través de ella. Entonces, a la pregunta, ¿existe también en el dominador la alienación? Por supuesto que sí. Claro que sí, no alienaría. De hecho, se supone que es lo que rompe. O sea, cuando una persona deja de tener, deja de servir a la ideología que mantiene el sistema dominante, por lo tanto ya no está alienado, ni se encuentra subsumida por el sistema. Porque también el capitalista está subsumido por el capital, es un proceso de una persona. Se rompe eso, se rompe toda la... Yo estoy de acuerdo que Marx dice que el dominador domina. Ahora, que el dominador esté alienado, no me acuerdo un texto, puede haber, y si lo hay, cambiamos el vocabulario, o por lo menos decimos Marx, pero no me recuerdo, búscalo y lo traes en otra clase. Que el dominador sea alienado, no lo recuerdo. Que esté fetichizado, sí. Que interprete todo a la inversa, la inversión, sí. Y por eso las cosas hay que ponerlo de pie. Si vale la palabra alienación para el dominador, vale la palabra liberación. Y no le puedo llamar al dominador que se va a liberar. Se va a convertir, que es muy distinto. Va a cambiar su actitud de dominador en miembro de la sociedad futura, igual que todos. Pero no se va a liberar. ¿Por qué? Porque no ha sido esclavo. Ha sido el señor libre. Entonces, habría que ver si lo dice. Si lo dice, veremos cómo lo dice y si... Ahora yo tengo una pregunta sobre eso. Escuchando a un analista político, se llama Edgardo Buscaglia, me sonó muy diplomático, hasta como buen psicólogo, pensar en la familia Peña Nieto. Dicen, ellos no entienden qué significa que haya conflicto de interés. O sea, no está en su horizonte, y creo que es la palabra que tenemos que subrayar. ¿Cuál es el horizonte que tienes con respecto a lo que estás viviendo? Claro. Y un horizonte entonces funciona como una utopía, porque quieres llegar y el horizonte se va moviendo. De esa manera, pensar en los dominadores o en esta clase que se cree que son dominadores, sería como hablar en lenguas distintas. Es como de repente llegar y hablarles mandarín. Yo no sé si entenderían estos problemas que nosotros tenemos cuando ellos jamás lo han vivido, o cuando de plano no están conectados con esa realidad. Y él precisamente planteaba que las élites pueden saber conscientemente sobre los problemas, pero no les importa. Piensan que van a ser castillos en el aire. Sí, pero eso es justamente el fetichismo. El no ver la realidad, sino verla desde mi horizonte categorial, y por lo tanto uno diría, no es culpable, porque no lo ve. Pero eso sería una ética conciencialista que declara que es culpable el que conoce el efecto negativo de su acto. Pero cuando uno pasa a una ética social, uno te tiene que preguntar, ¿tú tienes un gran auto? Sí. ¿Y el otro anda en un burro? Sí. ¿No te has preguntado la diferencia? Ah, no, porque él es un indio y es natural que lo tenga. ¿Y te pareció normal? Sí. Bueno, entonces lo que pasa es que tú estás ciego y no quieres ver tu culpa.
tenemos en el fondo el super yo, una cierta conciencia que nos roe y que nos hace entrar en alguna, diríamos así, duda. Ahora, claro, si soy un fanático absoluto, como un Hitler, que no tengo ninguna duda, es lo más peligroso del mundo, y por eso que Hitler no quiso enfrentar el juicio. Él era inocente, él se jugó por Alemania, Alemania no la pudo apoyar, y entonces nunca iba a enfrentar a un juicio ni de la humanidad, ni del enemigo, ni de su pueblo. Se quemó hasta las últimas cenizas porque prefería morir a recordar. Bueno, eso ya son los fanáticos, pero los otros aflojan antes para no llegar a ese punto. Perdón, quiero pensar en lo escrito, ¿no? En la gramatología de Derrida. Derrida ve el peligro de la escritura como objetivación, pero cuando yo leo el código de Hammurabi, que es el primer código de la humanidad, y dice, yo Hammurabi, etcétera, he escrito esta ley para que todos puedan hacérsela leer. Ay, ay, ay. Yo digo, lo escrito también tiene su valor. ¿Por qué lo escribe Hammurabi? Porque los jueces dicen, sí, la ley dice esto y nadie sabía lo que decía la ley. Pero en cambio ahora está escrito que se lo haga leer porque sabía que la mayoría no leía. Y entonces lo escrito es un cierto consenso universal que no se puede tergiversar tan fácil. Entonces, lo escrito tiene su problema, pero también tiene su valor. Y en el derecho escrito es universal, entre comillas la palabra universal. Y el pobre puede leerlo y decir, mire señor juez, y mire señor rico, ahí dice que Hammurabi hace justicia con el pobre, está escrito. Así que a ver cómo lo hace la regla, ¿no? Es interesante lo escrito también. Me hizo pensar a Hammurabi en Derrida. Y yo digo, no es solo lo que piensa Derrida en una cultura súper escrita, en donde hemos nacido entre libros, y entonces sí, ya quizás estamos alienados en la biblioteca, ¿no? Es bueno volver a lo no escrito, pero algunos escritos son importantes. En fin, es un mundo, y son más de las 4. Ah, no. Muy rápido, doctor. Ah, no, pero está bien, tenemos hasta las 6. Son las 6. Son las 6, ya ni veo el reloj. Ya quedó. Sí. Doctor, la diferencia entre el término alienación como enfrendum y la palabra persupum como ¿Cuál? enajenación, enfrendum y persupum, alienación y enfrendum y entoiserum. En el trabajo, la equivalencia de dos categorías, dices la palabra alienación y enajenación, pero entiendo que en Marx no son completamente, digamos, equivalentes, incluso habría una como evolución del término, doctor. Es decir, por ejemplo, en los manuscritos de 1844 aparece ya el término enajenación. Sí, pero no pensemos entonces en la traducción. En esos casos tenemos que ir hay que ver si dice enfrendum, frente extranjero, extranjerizarse, o entoiser, fuera, o salir fuera de sí. Entonces, hay que tomar la palabra alemana y ver cada texto qué es lo que va diciendo. Pero yo pienso, la palabra que usa Pablo y la se suscribe en Hegel es entoiserum, no enfrendum. Devenir otro. Y enfrendum es devenir extranjero. También es otro que sí, pero como extranjerizarse. Entonces el dominador deviene otro que un ser humano. No. Lo que pasa es que ha tomado como propio ventajas. Y por eso no me suena la palabra alienación para el dominador. Y tampoco liberarse de ser dominador, tampoco se puede usar la misma palabra que la liberación del esclavo. La liberación no se la aplico al dominador. Le digo, debe convertir
su acción en servicio y no en dominación. Pero eso no supone liberarse. Bueno, ahí viene la India, por ejemplo, la liberación del alma, del cuerpo. Hay otro sentido completamente distinto. Entonces, la palabra cae en el equívoco completo. Pero, si quieres, ¿por qué no revisas el texto alemán y veamos cuál aparece con más frecuencia? Y se pueden descubrir cosas, porque quizás Marx los utilice con alguna sutil diferencia. No lo he visto, pero puede ser. Bueno, por hoy terminamos. Muy bien. Gracias. Nos ha hecho pensar.